Este problema, que lo llamamos problema del tiro oblicuo en un planeta, resulta muy interesante justamente porque nos va a sacar de lo que es resolver un problema del planeta Tierra y ver que justamente muchas de las cosas o de los temas que hemos visto en cinemática se aplican a todos los lugares del universo donde las condiciones iniciales sean similares o iguales a las de la Tierra. Este problema nos dice lo siguiente. Se lanza un proyectil en la superficie de un planeta desconocido con el fin de estudiar la gravedad en el mismo. Se realiza el siguiente gráfico de la experiencia. Lo tenemos acá. La componente vertical inicial de la velocidad es de 80 metros sobre segundo. En el diagrama se indica tiempos y posiciones en el eje X. Observar que el eje Y no se informan posiciones. Y los datos del problema pasan a ser los siguientes. El tiempo T1, que figura acá, cuando la partícula se encuentra en esa posición, es de 4 segundos. Y cada división en el eje X equivale a 16 metros. La consigna nos pide calcular y representar los vectores velocidad y vectores aceleración en los puntos A, B y C indicados. Bien, este problema, por lo que vemos, en un principio nos presenta un gráfico de posiciones, de coordenadas en X y en Y, por lo tanto los tiempos acá no pueden estar representados en los ejes, y sin embargo el gráfico ya viene con un pequeño comentario sobre el tiempo inicial que comienza en esta posición, pero está comentado obviamente como un dato ajeno al gráfico, ¿sí? Este tiempo no es parte del gráfico, pero está comentado para entender que en este punto comienza el movimiento de la partícula. Bien, la consigna entonces nos da pie para marcar algunos datos sobre la gráfica. Nos informa que el tiempo T1 vale 4 segundos. Bien, así que es un dato conocido el tiempo que tarda en llegar a esa posición. Y también nos informa cómo está dividido el eje X, por lo tanto podemos saber algunas posiciones conocidas de la ubicación de la partícula. Nos informa que las divisiones son cada 16 metros, por lo tanto esto nos va a dar 16 metros, 32, 48 metros, acá nos va a dar 64, 80 y 96 metros. Sería la posición final de llegada de la partícula en el eje X. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es resolver la parte gráfica del problema, que es sumamente intuitiva, porque básicamente, al desarrollarse este tiro en un planeta, o en las cercanías de un planeta, indistintamente de que sea la Tierra, podría llegar a ser la Luna, o podría ser cualquier otro planeta del sistema solar, sabemos que en las cercanías de un planeta siempre la aceleración es un parámetro constante, si no nos alejamos mucho de su superficie. Entonces, lo primero que tenemos que pensar que para que esta parábola se haya descrito, para que haya aparecido esta trayectoria, tuvo que haber habido una aceleración constante. Así que lo más fácil es justamente, aunque no hayamos calculado todavía, es dibujar el vector aceleración, ¿sí? Que tiene que ser un vector apuntando hacia la superficie del planeta, constante en todos sus puntos. Así que en este lugar del espacio, el vector aceleración sería en tiempo cero. Este vector aceleración le correspondería para el tiempo 4 segundos y este vector de aceleración correspondería para el tiempo cuando esté un instante anterior a llegar al suelo. La aceleración, llamémoslo, en tiempo 2 segundos, en tiempo T2. Y con respecto a la velocidad de la partícula, también ya la cinemática nos ha dado suficiente información sobre qué pasa con la velocidad instantánea de la partícula en movimiento. Siempre tendría que ser tangente a la trayectoria en cada punto. Por lo tanto, me quedaría en el punto A el vector inicial de velocidad, que tendría que estar tangente a la trayectoria. Lo vamos a dibujar lo más tangente posible. ¿Sí? Ya vemos esta velocidad inicial, ya que es la primera velocidad que tiene el lanzamiento. En el punto del vértice, la única tangente posible es una línea horizontal, por ende el vector velocidad tiene que quedar apuntando horizontalmente. Acá vemos claramente que la velocidad correspondería al tiempo T1, y a la llegada, como la parábola se ve claramente simétrica desde su partida hasta la llegada, con una línea divisoria en su altura máxima, tendría que quedar un vector con la misma inclinación y supuestamente también podemos ya intuir que va a ser el mismo módulo, pero dirigido hacia abajo del piso, tangente a la trayectoria. Quedaría un vector de estas características. ¿Sí? Bien, en tiempo T2.
Entonces, quiero o no, sin haber hecho ninguna cuenta y usando los conceptos teóricos que ya habíamos tomado de la cinemática, pudimos resolver la primera parte del ejercicio, que es la representación gráfica. Nos queda entonces hacer un planteo racional para poder obtener el valor de la aceleración gravitatoria y luego así poder calcular las velocidades en cada punto, porque justamente el programa nos pide la obtención de los vectores velocidad y aceleración. Lo que viene obviamente es la parte racional y de cálculo. Sin embargo, tenemos que rescatar que anteriormente pudimos resolver una gran parte del problema solo usando conceptos que habíamos traído de la teoría, sin usar matemática. Que muchas veces esa primera parte es indispensable para un problema, ya que nos va a dar los lineamientos generales de lo que sigue. Por lo tanto, vamos a comenzar con el planteo racional del problema. Dado que esto es un tiro oblicuo, sabemos que el vector posición, en función del tiempo, se va a describir en base a dos coordenadas independientes, la coordenada en x del tiempo y la coordenada y del tiempo. Dado que el vector aceleración actúa solo sobre el eje y, tendremos que la ecuación de posición terminaría quedando con su posición inicial, más la velocidad inicial en x por el tiempo, y en el eje y quedaría la posición inicial en y, más la velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la aceleración en y por tiempo al cuadrado. En base a los datos iniciales que nos dio el problema, podemos completar parte de estas ecuaciones. Una vez obtenidas las ecuaciones horarias de posición, podemos derivar estas ecuaciones y obtener el comportamiento del vector velocidad en las dos coordenadas también. Es decir, cómo se va a ir comportando el vector velocidad. Y lo primero que vemos al derivar la primera ecuación, que la componente en x de la velocidad es un vector constante y es solo la componente inicial que tenga el vector velocidad en el eje x. Mientras que en el eje y tenemos una velocidad variable que derivando esta ecuación nos termina quedando velocidad en y más la aceleración de y por tiempo. Bien. Si volvemos a la consigna, nos vamos a dar cuenta que la consigna nos proveyó una de las velocidades iniciales. ¿Cuál es esa velocidad? La velocidad inicial que se da en el eje y. Es decir, que si agregamos acá como otro dato extra dado, la velocidad inicial en el eje y resultó ser 80 metros por segundo. Bien. Acá convendría hacer una pequeña representación gráfica de estos vectores velocidad para poder entender cuál es el dato que nos dio la consigna. En el punto A, la partícula está saliendo del piso con este vector velocidad inicial total. Tiene dos componentes. Una componente que se da en el eje x, que lo llamo velocidad inicial en el eje x, que es la que voy a necesitar para armar la ecuación de movimiento en el eje x, y también hay una velocidad inicial en el eje y, que es la que nos dio como dato la consigna. Vamos a tener que usar ese dato obviamente para poder resolver situaciones o tiempos útiles para nuestro problema. ¿Qué ocurre en este ejercicio? Ocurre lo siguiente. Este vector velocidad que todavía no conocemos, sabemos que va a ser constante en los siguientes instantes, ya que no hay aceleración en ese eje. Sabemos que la partícula para el instante b va a quedar sin velocidad inicial en y va a quedar con toda la velocidad en x. Bien. Porque en este momento no va a ascender más, por ende no tiene más velocidad de ascenso en el eje y. Y finalmente en el punto C nos va a seguir quedando siempre la misma componente de velocidad, pero la velocidad en y va a haber cambiado de dirección y va a ser la velocidad en y en el tiempo t2. Bien, que sumadas los dos vectores nos van a terminar dando el vector que yo representé inicialmente. El vector velocidad en el tiempo t2. Lo que nos queda ahora es utilizar los datos obtenidos, ya que hemos tenido una comprensión total del problema, de los vectores y sus componentes. Nos queda usar los datos que teníamos inicialmente para tratar de obtener la aceleración, que va a ser constante. Para eso vamos a utilizar la ecuación de velocidad en el punto B, donde entonces sabemos que la velocidad en y cuando el tiempo esté 1, es decir, cuando se dan los 4 segundos, es nula, ya que el objeto no asciende más. Entonces nos quedaría la velocidad inicial en y más la aceleración en y por los 4 segundos, que es el dato que nos dio el problema. Bien, en esta ecuación, reemplazando, nos queda los 80 metros por segundo
más la aceleración en i por 4, nos queda finalmente que la aceleración en i nos termina quedando 20 negativo por el despeje metros sobre segundo al cuadrado. Bien, este valor de aceleración en este planeta, fíjense que nos da llamativamente el doble de la aceleración gravitatoria en el planeta Tierra, lo cual es bastante posible. Nos queda con un signo menos indicando que apunta hacia abajo, hacia la superficie del planeta, que también era algo esperable, es decir, la matemática nos confirma nuestro análisis inicial teórico sobre este movimiento, y lo único que nos quedaría es formalizar un poco el resultado diciendo que la aceleración vectorialmente, su módulo, va a ser constante y va a valer 20 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, acá hemos terminado una parte del ejercicio. Ahora nos quedaría averiguar el vector velocidad para distintos instantes. Desde ya que para poder averiguar el vector velocidad necesitamos saber qué componente de velocidad hay en el eje X, y para eso podemos utilizar tranquilamente la ecuación en X también considerada para el punto B, ya que tenemos información suficiente por el eje X y por el tiempo t1. Entonces, tomando la ecuación de posición para tiempo t1, lo que obtenemos es que su posición inicial resultó ser 0, más su velocidad inicial en X, por el tiempo que son 4 segundos. Esta posición, según el sistema, me tiene que dar 48 metros. ¿Sí? Despejando de acá, me queda que la velocidad en X va a resultar 12 metros sobre segundo. Bien, este resultado era esperado, una componente de velocidad positiva con un valor de 12 metros. Es decir, que de alguna forma estamos resolviendo la parte de la velocidad obteniendo la componente de la velocidad en X de la partícula. Lo que nos quedaría es averiguar es qué tiempo le corresponde al punto C y cuál es la velocidad en i que tiene el punto C. Para eso también sabemos la posición y sabemos que vuelve al piso, es decir, vuelve a la coordenada en i0, así que podemos utilizar la ecuación de posición en i, que hasta ahora no la usamos, reemplazando que el tiempo t2 corresponde al piso nuevamente, y así nos va a dar 80 por t menos un medio de los 20 metros por segundo cuadrado por tiempo al cuadrado. Todos estos tiempos son el tiempo t2 que quiero obtener. Esta es una ecuación cuadrática que se puede resolver sin necesidad de la fórmula resolvente. Simplemente podemos despejar el tiempo t2 y nos quedaría 80 menos un medio del 20 por t2 igualado a 0. Esta ecuación tiene dos soluciones posibles. Una solución ya la conocíamos, que esto se va a dar 0, un tiempo de los t2 va a ser 0, que corresponde al tiempo de partida, y el otro tiempo surge de resolver esta ecuación y termina quedando que el tiempo t2 vale 8 segundos. Este resultado claramente ya lo habíamos visto cuando vimos la simetría de la parábola. De alguna forma, una parábola tan simétrica era esperable que el punto C, que era el regreso a tierra, tardara el doble de tiempo que tardaba en subir. Así que era esperable que diera el doble de 4, que es 8. Con este tiempo ya estamos en condiciones de averiguar qué velocidad tiene la partícula cuando está en el punto C. Entonces, finalmente vamos a tomar la ecuación de velocidad en i nuevamente, que ya la usamos antes, y vamos a reemplazar el tiempo t2. Esto nos quedaría los 80 metros por segundo menos los 20 por 8. Esto termina dando menos 80 metros sobre segundo. También era esperable que tuviese en el eje vertical la misma velocidad de lanzamiento que cuando llega al piso. Este es un resultado que después va a ser más confirmado por las teorías energéticas, pero también por la simetría de la parábola era esperado una velocidad igual. Lo último que nos queda en este ejercicio es formalizar la respuesta de las velocidades escribiéndolas correspondientemente en componentes con los valores adecuados. Para el punto A, la velocidad de A vectorial nos termina quedando 12,80 metros por segundo. La velocidad en B vectorialmente nos queda 12,0, porque no tiene componente en I. Y la velocidad en C nos termina quedando 12, menos 80 metros por segundo. Y así finalmente resolvimos completo un problema de un tiro oblicuo en un planeta desconocido.